Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en el tiempo de entrevista de las aventuras de la espada y tenemos con nosotros a un buen amigo ya, Joaquín Mañez, que es casi de la casa ya. Es un autor al cual tenemos un especial cariño, que ya en alguna ocasión ha estado con nosotros y siempre sus explicaciones son muy interesantes. Es un hombre especializado en unos temas muy concretos. De hecho, bueno, pues ha hecho varios interesantes libros, todos ellos relativos sobre todo a la Legión extranjera, a todo lo que rodea a la Legión extranjera, y luego ha hecho una cosa especial que a mí personalmente me gustó muchísimo, que es un libro sobre esa guerra que tuvieron, la única guerra que han tenido los americanos, digamos, en casa, que fue entre ellos mismos, el norte contra el sur, y en el que nos habló de los españoles que estuvieron en ambos bandos, porque en ambos bandos hubo. Y bueno, hoy hemos traído aquí a Joaquín Mañez para hablar de su último libro. Y antes de hablar, lo mínimo que podemos hacerle es decirle, hola, buenas noches, Joaquín, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, antes de nada, José Antonio. Muy agradecido de que una vez más me invites a tu programa, a tu casa, y contentísimo de volver a estar contigo. Has citado, esa fue la primera entrevista que me hiciste acerca del libro Azules y Grises y la recuerdo con muchísimo cariño porque yo creo que salió muy bien, sintonizamos tanto el entrevistador como el entrevistado muy bien y fue de lo más entretenida y divertida incluso para los intervinientes que fuimos nosotros. Y, y aquí me tienes. Bueno, Joaquín, la verdad es que yo creo que tengo muchísima suerte porque me llegan libros interesantes y me llegan la amistad con los autores de los mismos. Creo que he entrevistado a más de 400 personas referente a sus libros. Bueno, he hecho más de 400 entrevistas. A algunos autores, creo que Agustín Rodríguez, el que se dedica a los temas navales, es el que más veces ha venido ya 7 u 8 veces, o Juan Manuel Cepeda, que se dedica a temas relativos a la guerra civil y a la falange y tal, pero todos habéis venido, siempre que puedo vuelvo a traeros porque lo cierto es que se crean unos excelentes lazos con vosotros porque entiendo que la gente a la que yo traigo aquí, pues también he traído a gente sesuda, ¿no? Pero la gente que escribe un libro para catedráticos, pues te voy a ser sincero, no tiene cabida en mi programa. Los libros que vienen a mi programa son libros en los cuales cualquier español o cualquier extranjero que pueda leerlos en español, pues vaya a encontrar esa divulgación que necesita la historia. Y creo, sinceramente, creo que tú, Joaquín Mañez Postigo, eres una de esas personas que escriben para que la gente se entere de qué ha pasado. Y por desgracia, pues no es lo normal, Joaquín. Bueno, vamos al lío del Montepío, como se decía antiguamente. Vamos con tu libro, que es lo importante. Primero, comentarte. Antes de que empecemos a hablar del libro, vamos a empezar a hablar de antes del libro. ¿Cómo se te ocurre y por qué razón te metes en este charco tan difícil? Porque creo que ha sido para ti difícil de hablar de españoles y Segunda Guerra Mundial en el bando aliado. Pues mira, primero porque he seguido lo que es el leitmotiv de todos mis libros, que es la presencia de españoles en guerras que no son ajenas y en las que estos han participado principalmente a título individual o personal y no como compatriotas dentro de la intervención española como tal nación. Dentro de ese leitmotiv que se da prácticamente en casi todos mis libros, pues faltaba, y acerca de la Segunda Guerra Mundial, faltaba lo que era la intervención o la participación de españoles en el ejército británico. Se ha escrito mucho sobre los españoles que estuvieron
luchando en la fila de la Unión Soviética, en la División Azul, dentro de la Wehrmacht, del ejército alemán, por supuesto con Francia, tanto en la Legión extranjera como formando parte de la segunda división blindada de Leclerc, a través de la famosa compañía, de la 9ª compañía del regimiento del Shah, y quedaban los británicos, quedaba el ejército británico. Y además, prácticamente casi no había nada, ninguna referencia de la presencia hispana. Curiosamente, dentro de ese afán de investigación y siempre estando alerta ante la posibilidad de conocer algo inédito sobre nuestros compatriotas, di entre un británico que está investigando sobre estos temas, militar de carrera, Sean Scullion, que de hecho habla perfectamente español porque su infancia la pasó aquí en nuestra patria, y después la documentación que iba recopilando, y de un libro vas a otro. Bien, es verdad, como has indicado, que este libro me ha supuesto muchísimo esfuerzo, por la mayoría en inglés, y hasta que he conseguido formar la osatura de este libro, con mucha coherencia, y tanto cronológica como de contenido respecto a las unidades en las que participaron nuestros compatriotas. Y así salió el libro, porque de ese espíritu, de ese leitmotiv, de ese que persigo siempre, de encontrar la presencia española en conflictos y ejércitos que no son ajenos como nación. Y ha surgido este libro, del cual me encuentro muy satisfecho porque ha sido un trabajo ímprobo, mucho esfuerzo de documentación en inglés, también en francés, y realmente estoy muy satisfecho. Bueno, Joaquín, la verdad es que entiendo que el trabajo ha sido complicado, el conocimiento y la relación con este oficial británico, pues seguro que ha sido muy interesante Muy y, interesante, interesantísimo. y quizá primordial para conseguir una excelente relación que haya ayudado al libro. Lo más difícil, yo lo hablé ya contigo, pero claro, mis oyentes no lo saben, y es que quizá lo más difícil de todo esto es que inicialmente el ejército británico pues no tenía españoles, o sea, no permitía el que, por ejemplo, españoles estuviesen en sus filas. Y es solo a raíz de terminar la Guerra Civil Española y empezar la guerra mundial cuando se ven forzados a integrar en sus ejércitos y en su tanto de ejército de tierra como su marina o su aviación, gente de otros sitios que complementen la falta precisamente de gente, ¿no? Y Sí, es así, ¿no? ¿Y cómo empieza efectivamente. esto? El principio imperante en el ejército británico es la no admisión de extranjeros en sus unidades combatientes. Entre otras cosas, yo pienso que porque realmente no le hacía falta, porque contando con todo ese núcleo, esa fuerza humana que provenían tanto de los países miembros de la Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Rhodesia, Canadá, que también intervino, no necesitaban de soldados extranjeros de otras nacionalidades, salvo, eso sí, salvo para unidades no combatientes, que eran los famosos cuerpos de pioneros. Es decir, aquellas unidades combatientes sí se permitía el alistamiento de extranjeros, y de hecho, pues, se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, pues de forma masiva. Pero eran unidades militares no combatientes. Ese era el principio general. Claro, sobre todo principio general siempre caben sus excepciones. Y una de ellas fue el caso del 50 Comando de Oriente Medio, en el que sí se integraron 64 españoles en una unidad combatiente de estas características, que tenía más una formación para operaciones especiales o de actuación guerrillera que como unidad convencional.
¿Cómo llegaron estos españoles a formar parte del 50 Comando de Oriente Medio? Pues de una forma realmente rocambolesca y a través de unas peripecias y realmente trepidante, lo que se considera una aventura bélica por sí, su propia naturaleza, ¿sabe? Incapaz de que lo pudiera imaginar la mente más febril de un buen guionista o escritor de libros de hazañas bélicas, como te he indicado. Como esta unidad quiero que viene del libro, me costó, realmente me llamó la atención porque Anthony Beevor, que es la referencia como autor del libro La Segunda Guerra Mundial, cuando escribió el suyo sobre la batalla de Creta, hace referencia a los republicanos españoles, pero integrándolo equivocándose en la unidad en la que participaron, siendo una referencia muy somera y además equivocada en su contexto de la batalla y la unidad en la que participaron. Me llamó la atención porque realmente digo, bueno, en la batalla de Creta, dentro republicanos españoles, ¿cómo llegaron allí? Pues realmente, y viene en el libro, tal como llegaron allí, fue a través de una aventura para todos ellos asombrosa. Ponemos en el contexto de 1940, muchos españoles alistados en la Legión extranjera y en los batallones de marcha del ejército francés que terminaron siendo destinados en Siria. Tanto Líbano como Siria en aquel entonces eran un protectorado francés. Con la firma del armisticio, en junio de 1940, muchos de nuestros compatriotas que deciden continuar la lucha, tuvieron dos motivaciones, tanto el temor de que llegara una comisión del armisticio franco-alemán y, en fin, y los represaliara como republicanos españoles, y otra era, en muchos de ellos, el ánimo y la voluntad de seguir la lucha contra el régimen nazi. La solución que tenían para ello era pasar al protectorado británico de Palestina. Muchos de nuestros compatriotas lo intentaron a título personal, pero fueron al final, es decir, de salir de ciudades como Homs, en Siria, tristemente conocida ahora por la guerra que hemos conocido estos últimos años, andando para llegar a la Palestina británica. Todos ellos fracasaron, salvo un grupo de españoles que en número de 64 pudieron hacerse con 2 camiones y a toda velocidad llegaron a territorio británico bajo control británico. Cuando estos se encuentran con 2 camiones llenos de españoles, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? Pero estas circunstancias son coetáneas a la decisión que tienen de formar tres comandos de Oriente Medio. 3 comandos son unidades de tipo batallón reducido en Oriente Medio. Y la solución pues la encuentra, es decir, vamos a integrar a estos 64 españoles en uno de estos comandos, concretamente en el 50 Comando de Oriente Medio. Se integra en el ejército británico en una unidad combatiente, por eso es una de las excepciones que hemos mencionado anteriormente a ese principio general, y estos españoles reciben su formación y participan finalmente en la batalla de Creta. La mayoría de ellos, a lo largo de la batalla de Creta, todo esto se relata ya con profusión de datos, de biografía y de Todo nombre tipo de detalles, sí. En el libro, y la mayoría de estos españoles son los que son aficionados a la Segunda Guerra Mundial, a su historia, saben cuál es el resultado de la batalla de Creta, son hechos prisioneros en el número de 35 y entre 15 y 17 hay datos, yo siempre, según la fuente hablan de 15, otros 17 españoles consiguieron ser evacuados y volver a Egipto. Hay uno de ellos que tiene una peripecia asombrosa, se queda en la isla, se escapa del campo de prisioneros junto con otros oficiales británicos y sobreviven
escondiéndose de los alemanes 11 meses, hasta que por fin consiguen, a través de una operación especial, ser evacuados de Creta y volver a territorio británico en el norte de África. Este español es Francisco Jerónimo, que termina siendo Frank William, cambia el nombre, y cuya historia también se cuenta en el libro, porque al final forma parte del famoso SAS, ¿no? Del Special Air Service, ¿no? Junto con otros poquísimos españoles. Realmente su vida, él venía de la Legión extranjera, era de esos desertores que había cruzado, había estado en Argelia, después acantonó en Siria hasta que decidió desertar con el resto de sus compañeros. Es decir, estuvo en las unidades más granadas de las fuerzas de élite de los ejércitos europeos. Y se cuentan anécdotas que forman parte de la idiosincrasia de los españoles, de cómo somos nosotros. Este malagueño, pues cuando uno de los oficiales, muy agradecido, cuando consiguieron rescatarlo, dijeron, mira, el resto de la guerra te puedes venir a mi unidad y ser mi ordenanza, por lo cual ganaría en calidad y seguridad de vida. Y nuestro compatriota malagueño, el hombre dice, no, yo no estoy aquí para sacarle el brillo a las botas de nadie, ¿no? Es decir, en el libro, y según los informes que decían los británicos, por las circunstancias tan especiales que estamos viviendo este grupo de españoles, decían que lo que eran las características, la naturaleza, los valores propios de nosotros, como nacionales de España, se exageraba, en un sentido ya muy exacerbado, del honor, del respeto, en fin, era como una forma de protección además, ¿no? Es decir, reafirmarse en lo que es tus propios valores, tu forma de ser, tu idiosincrasia, como una forma de sobrevivir emocionalmente, ¿no? A tantos avatares, a tantas peripecias, y se cuenta la anécdota. La historia de Frank William es Francisco Jerónimo, interesantísima, algo trepidante, terminó. Su nieto, Phil William, mantuve contacto con él, y hay muchos descendientes, algunos descendientes de estos españoles, ya son nietos, ¿no? Electos, en fin, que incluso un foro en internet para mantener viva la memoria de sus mayores. Oye, Y este es un caso interesantísimo de que se cuenta en el libro como una excepción a ese principio general. te iba a comentar, aparte de Frank Williams, es que si no se nos va un poco el tiempo. Tienes otra serie de personajes muy interesantes, sobre todo unos que participaron en Dunkerque. Eso sí que es una cosa extrañísima y que yo totalmente desconocía, y creo que muy poca gente sabe que hubo españoles en Dunkerque, españoles que estaban en el BEF, en el expedicionario, en el cuerpo expedicionario británico en el norte de Francia, cuando se produce ese asalto rápido en el que participa, por ejemplo, la séptima división Panzer que manda Rommel y que deja aislado a todo un cuerpo de ejército en Dunkerque, y ahí había también españoles, muy poquitos, entiendo. Efectivamente, muy poco, pero además la peripecia, porque ahí hubo españoles que confluyeron desde el sur, o sea, los españoles que estaban integrados en la 185 compañía de pioneros del ejército británico, que los reclutaron desde el campo de internamiento de Gurs, que esto estaba en Saint-Nazaire, se dijeron, y después estaban los españoles que formaban parte de las compañías de trabajo del ejército francés, que también ya, ante el avance fulgurante del ejército alemán, también se retiraron dentro de lo que era casi una desbandada hasta las playas de Dunkerque. Muchos de ellos, alrededor para pasar a Inglaterra, territorio británico, se tuvieron que buscar la vida en embarcaciones de fortuna a título personal. En el libro se cuentan las peripecias de José Oliveira Avendaño, porque las instrucciones que tenían para la evacuación era, primero, el ejército francés, el ejército británico, que se evacuaban en las embarcaciones por unidades completas, iban formadas con rigurosa disciplina militar,
no soldados dispersos ni sueltos ni a título personal, por unidades completas, primero las tropas británicas y después las tropas francesas, pero siempre encuadradas por sus propios oficiales. Con lo cual llegaron esos españoles que por sus propios medios alcanzaron las playas de Dunkerque y no podían ser evacuados, o sea, es decir, no forman parte de ninguna de las unidades combatientes de las Fuerzas Armadas de estos dos países. Entonces muchos, pues en chalupas que encontraron varadas en la playa, como el caso de José Oliveira, una aventura impresionante, pues así se embarcaron y se arrojaron al mar, nunca mejor dicho. Se calcula, yo siempre me gusta ser muy escrupuloso con los datos y si no coincide, pues indico la fuente, pues se calcula que probablemente unos 200 españoles sí pudieron alcanzar las costas británicas, finalmente. Bueno, de ahí saltamos a que, bueno, acaba la guerra en Europa, de momento, y la guerra se traslada al norte de África por parte del ejército británico. Ahí tenemos españoles también, luchando contra Rommel. Efectivamente, ahí tenemos españoles. Los españoles supervivientes del desastre de Creta, su unidad es disuelta y los integraron en el número de 20 aproximadamente. Ese dato es casi seguro, ¿no? 20 en el primer regimiento de servicio especial, que es como un regimiento, unidad embrionaria de lo que después se transformaría o pasarían todos en bloque al SAS, al SAS, ¿no? Al famoso Special Air Service, el número de 20. Y estos participaron dentro de esa unidad en toda la campaña del norte de África hasta que las tropas aliadas llegaron a Túnez. De estos españoles, de estos 20 españoles, 8 después los pasaron como instructores, mando intermedio, a una de las compañías de pioneros compuesta exclusivamente por compatriotas, la 361, para que lo instruyeran, ya llevaban, pues se puede decir, en el 43 llevaban casi 3 años en el ejército británico. Después, 2 miembros de este pasaron al SAS, Justo Valerdi y el que ya hemos citado a Francisco Jerónimo, y después otros 4 o 5 se quedaron en una unidad del ejército, una unidad convencional, el Regimiento de la Reina, este regimiento estaba integrado a su vez en una brigada que formaba parte de la famosa séptima división acorazada, las Ratas del Desierto, una denominación que se le adjudicó a esta unidad de forma peyorativa por Mussolini, lo que cuento y de la que hicieron motivo de orgullo los propios británicos. Mussolini se refiere a ello como picar rata del desierto en el peor de los sentidos. Y de hecho, yo creo recordar, y lo cito en el libro, la intervención incluso de esta unidad con la rata así levantada, enmarcada en un cuadrado en la primera guerra del Golfo, dentro de la repercusión mediática y de la información, pues como una unidad de élite, una división acorazada de élite del ejército británico. Todos estos españoles hicieron la campaña del norte de África. Ello me da pie a contar diversas anécdotas, no exclusivamente relacionadas con nuestro compatriota, con la colaboración que tuvieron con el Lone Ranger Desert Group, famoso para todo aquello que sea aficionado a la historia militar y a la Segunda Guerra Mundial, sabrá de la asistencia de esta unidad legendaria, de la formación del SAS y de las operaciones comandos tan audaces que dio el ejército británico, como la operación Flipper y la operación Agreement, ¿no? Entonces, en fin, un poco, y tiene el libro esa parte divulgativa un poco de explicar por lo menos un escenario de la Segunda Guerra Mundial, como fue el norte de África.
Los españoles, muchísimos avatares. Durante el escenario del norte de África fueron hechos prisioneros. En el libro cuento sus peripecias y andanzas como prisioneros de guerra, la mayoría de ellos integrados dentro del ejército británico, es decir, que dentro de los campos de prisioneros se organizan los propios internos con sus mandos y su jerarquía y su orden. A todos los españoles, tanto incluso del ejército francés, los integraron bajo mando británico, con lo cual a ellos les vino muy bien, porque realmente del testimonio de todos estos compatriotas, el trato de la oficialidad británica y de pueblo inglés en general con ellos fue excelente. No se puede decir lo mismo en el caso dentro del ejército francés o en sus relaciones con la población francesa. Eso es así. Y así están recogidos sus testimonios. Y entonces en el libro hay otro capítulo sobre los avatares de estos españoles que sobrevivieron y a duras penas en los campos de prisioneros, primero en Italia y después fueron evacuados a Alemania. Algunos se escaparon, estuvieron con los partisanos italianos, en fin, aventura realmente asombrosa la que vivieron muchísimos de ellos. Veo que dedicas concretamente varios capítulos a este tema, tanto en Italia como luego más adelante en los campos de prisioneros, el final de la guerra y la desmovilización, le das una importancia muy, muy grande. Pero bueno, hubo más historias. Los españoles estuvieron no solo en el norte de África al final, es decir, cuando ya los alemanes pierden el control, los italianos no pintaban nada realmente, los alemanes pierden el control del norte de África, ahí también hubo españoles y luego también me gustaría que me comentases algo acerca de momentos estelares, como puede ser el desembarco de Normandía, en el que también hubo españoles, o las acciones que van desde ese desembarco hasta las Ardenas. También lo cuentas en el libro, ¿no? Sí, ahora sobre el escenario europeo, voy a hablar de más preguntas de Normandía y después de unos españoles que tuvieron un entrenamiento, una formación muy específica para ser comando dentro del territorio español. Ah, bueno, Pero sí, lo estaba yo dejando para el final, sí, pero sí, bien, sí. efectivamente, lo vamos a dejar. El desembarco de Normandía. En el desembarco de Normandía intervinieron dos españoles, eran los niños de la guerra del País Vasco. En el año 37, es muy importante, en 1937, pues alrededor de cerca de 4.000 niños vascos, pues desde el puerto de Santurce fueron evacuados a Gran Bretaña, acogidos por familias británicas para que la guerra no le afectara ni le... Estos niños al final de la guerra civil, la mayoría de todos estos niños volvieron a España, reclamados por su familia, la guerra civil había terminado, salvo algunos casos, pocos aislados, que ya realmente terminaron integrándose dentro de su propia familia de acogida británica y tal cual. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos niños pues, querían participar en el esfuerzo bélico. Ya dada su vinculación con la sociedad británica, a dos de ellos, que se citan en el libro y que fallecieron, se les permitió el ingreso a título individual en las Fuerzas Armadas Británicas. Está el caso de Lucio Sauquillo, niño de la guerra, que se integró en las Fuerzas Paracaidistas Británicas y fue lanzado dentro de la operación combinada entre el desembarco y el lanzamiento de tropas paracaidistas en Normandía, y él, formando parte creo, de la sexta división aerotransportada, fue lanzado sobre territorio francés un día antes de que desembarcaran las tropas aliadas, y en los combates de esos primeros días tristemente cayó, herido mortalmente y al día siguiente falleció.
no es en el desembarco de Normandía. Yo el libro me permito a ciertas digresiones. Tengo un amigo francés, que su padre estuvo en la Legión extranjera en Indochina, y él me dice, mira, Joaquín, yo tengo un primo hermano de mi padre, dice, estuvo en el ejército estadounidense y estuvo en el ejército estadounidense y participó en el desembarco de Normandía, dentro de lo que era la famosa 101 División Aerotransportada de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Me contó su historia, efectivamente venía su historia en un libro en inglés de un autor estadounidense y digo, bueno, aunque no sea propiamente del ejército británico, dentro del ámbito anglosajón merece la pena contar su historia. Y en el libro se cuenta. Y ya hago referencia al padre que estuvo posteriormente en Indochina, integrado en una unidad de la Legión, compuesta mayoritariamente de los alemanes, de aquellos nacionales con los que varios años antes su primo hermano había luchado tan encarnecidamente. Son historias sorprendentes, familiares y que se merece que tengan su memoria y su permanencia para recuerdo de todo. Y ya te digo, entonces la intervención en Normandía como combatiente fueron casos aislados. Después hubo otro español, Niño de la Guerra, que ya adelante, ya en el 44, participó en la operación Market Garden, Iraza, y también como paracaidista del ejército británico, y también falleció allí en Argen. Los españoles que desembarcaron en Normandía, bueno, pues lo hicieron posteriormente, al cabo de 2 meses, formando parte de la Number One, de la Spanish Company, que era una unidad de pioneros. Realmente iban siguiendo todo su íter a las unidades combatientes como una unidad de apoyo logístico por el principio de no admisión en unidades combatientes de extranjeros. Realmente estos españoles pues siguieron, formando parte de esta unidad, pues siguieron todo el trazo de las unidades combatientes. Normandía, desembarcaron a Romanche, de ahí pasaron a Bélgica, en Holanda, les tocó la batalla de la Ardena. Se cuenta anécdota en el libro de cómo ellos, dentro de la operación que montó Otto Skorzeny de camuflar a soldados alemanes como estadounidenses para infiltrarlo tras la línea y provocar el desconcierto en las propias filas estadounidenses. Algunos de ellos se encontraron con casos de estos alemanes. El libro en ese sentido es muy rico en historias y vivencias personales. Bueno, te quería comentar, hemos dejado para el final dos cosas. Primero, el tema de los españoles que fueron preparados como comandos ante la posibilidad de que España fuese invadida por las tropas de Alemania y también ante la posibilidad de un futuro desembarco en la propia península ibérica o en alguno de las islas de los diferentes archipiélagos. Y finalmente, luego ya casi al final hablaremos de los que estuvieron como pilotos, como espías, etcétera. ¿Qué te parece si hablamos un poco de esos comandos de los que tú hablas? Efectivamente, sí. Los españoles de la Number One Spanish Company también venían de la Legión extranjera. Pero bien, en este caso también su aventura fue asombrosa. Estos fueron españoles integrados en la 13 de mi brigada de la Legión extranjera que participaron en la campaña de Noruega. Es decir, fueron los que conquistaron la ciudad noruega de Narvik, dentro ya del Círculo Polar Ártico. Con el estallido de la guerra en Europa y el avance fulgurante de los alemanes, el cuerpo expedicionario franco-británico fue evacuado dentro de una campaña victoriosa que estaban llevando a cabo en tierras noruegas. Fueron evacuados
rápidamente para regresar a Gran Bretaña, y en el caso de los franceses desembarcar en Francia en apoyo de sus propias tropas, pero llegaron tarde. A estas unidades francesas del cuerpo expedicionario les cogió ya la firma del armisticio en Gran Bretaña, y con la instauración del gobierno de Vichy, bueno, pues lo que eran las unidades de la Unión, pues iban a volver a Francia o a su acantonamiento del norte de África. En esta situación, los españoles, que constituían el 25% del regimiento de la Legión, se amotinaron, se sublevaron, hicieron actos de sedición porque no querían volver a territorio europeo, entre otras cosas, por las condiciones en las que estaban pactadas en el armisticio franco-alemán, y que a ellos les podría afectar personalmente para el supuesto de que los alemanes los repatriaran a España. Hubo 300 españoles que se amotinaron, que no querían volver, no querían embarcar, y las autoridades británicas, bueno, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? O sea, se plantearon otra vez la pregunta, y se decidió que con estos españoles se constituyera una unidad de pioneros, es decir, una unidad del ejército británico no combatiente para realizar, para apoyo logístico de sus propias tropas. Y ahí surgió la famosa, la Number One Spanish Company, que fue además la que desembarcó en Normandía siguiendo la estela de las unidades combatientes, hizo toda la campaña del norte de África. Una unidad compuesta exclusivamente de españoles, llegaron de la Legión extranjera, después a título personal se incorporaron otros compatriotas, y hasta alcanzar el número de efectivos de 280 hombres. En el libro se cuenta además muchos de estos españoles que estaban acantonados esta compañía en Plymouth, vivieron y sufrieron los bombardeos alemanes sobre esta ciudad, que fueron terribles. Incluso hay 2 españoles, se citan, que fallecieron como consecuencia de estos bombardeos. Hay uno que tiene su lápida en el memorial de las víctimas de los bombardeos del español, se cita en el libro con sus datos, en el cementerio donde está su lápida ubicada. Y esto sucede que Gran Bretaña es consciente de que si Alemania invade España, bien sea por las buenas o por las malas, es decir, que había la posibilidad de que fuera con la anuencia del general Franco, o bien con su oposición, pero en cualquier caso decidiera para llegar a Gibraltar y cerrar así el Mediterráneo, de esta forma tomando Gibraltar a las fuerzas aliadas, a la Royal Navy en este sentido. Es decir, ya se cerraba desde la conquista de Grecia hasta Gibraltar, el Mediterráneo pasaba a ser un lago de la fuerza del eje. Una posibilidad en la que para los británicos era muy probable que tuviera lugar, altamente probable. Y entonces, bueno, la primera intervención, la primera medida es preparar fuerzas comando para que actuaran como guerrilla dentro de un territorio español ya ocupado por las fuerzas alemanas. Es decir, que los informes, la mentalidad o realmente los prejuicios incluso que tenían los británicos acerca de los españoles, de los que tenían con ellos y de los que estaban aquí en España, es muy curioso. Los prejuicios se reflejan en el libro. Es decir, bueno, hay que preparar de momento fuerzas especiales comandos para que a su vez organicen partidas guerrilleras dentro del territorio español. El único vivero para preparar, hacerse con estos españoles, eran los miembros de la Number One Spanish Company. Y entonces, en grupos sucesivos de 40 a 50 hombres, le iban dando formación de comando, incluso formación paracaidista. Esta operación se llamó la operación Sconsi. Sconsi es como un candelabro de pared. La traducción aproximada es la de esto. Al final se formaron unos 140 hombres en diversos grupos Sconsi, Sconsi 1, Sconsi 2, tiene hasta 5. Recibieron una formación comando.
En el libro se relata profusamente cómo, en qué consistió ella, cómo lo iban trasladando de un centro a otro, muchas biografías de estos españoles. Esto es de un libro prácticamente inédito que apareció en 2019 por un autor británico, un libro autoeditado por él mismo, en fin, digo las dificultades que tenía el libro, pero que ha sido un vivero impresionante. Y dentro del libro de esa operación está la operación Relator. La operación Relator era de aquellos oficiales británicos que con dominio del español estarían al mando de estos grupos comandos de españoles. En el libro cuento se da la paradoja que uno de estos oficiales británicos que hablaban muy bien, perfectamente español y que estarían al frente de uno de estos grupos SCOSI de españoles de origen republicano era Peter Kemp. Peter Kemp es para muchos aficionados a la historia militar, Peter Kemp es un oficial británico que con el estallido de la guerra civil dejó sus estudios, creo que de Derecho en Londres, pasó a España y se alistó en las fuerzas del Requeté. Del Requeté pasó a la Legión Española como alférez y de su experiencia en la guerra civil, formando parte de la Legión Española, escribió un libro muy interesante que es Legionario en España, de Peter Kemp. Además, vamos, para los aficionados a la historia, el libro es una joya. Entonces se da la paradoja que uno de los oficiales sería, había otro, Barton, pero era una persona en ese sentido de referencia como era Peter Kemp, que las circunstancias lo llevarían a ponerse al frente de aquellos españoles contra lo que él luchó como legionario en España. Otro personaje muy curioso que preparó y estaba involucrado en la preparación del SCOSI era Kim Philby. Kim Philby es el agente doble más famoso del mundo, que estaba británico, de rancio abolengo, yo creo que formado en Eton, y que era un agente doble que estaba al servicio de la Unión Soviética. De hecho, yo creo que después se escapó y murió allí en territorio en 1980, un caso paradigmático. También estuvo formado. Entonces, en el libro se cansa, bueno, historias personales que le afectaban a muchos de nuestros compatriotas, los informes y el criterio que tenían los británicos de los españoles, incluso de nuestras costumbres, cosas. Y después, un dato muy curioso que los británicos dicen, bueno, ¿con qué apoyo podemos contar dentro del territorio español para que nos ayuden a nuestros comandos en la lucha, en el combate guerrillero contra las fuerzas alemanas? Pues tuvieron contacto con el Requeté. Entonces, el libro también se relata las relaciones con varios mandos del Requeté español, de Navarra y del País Vasco, para preparar ese posible desembarco de las unidades comando compuestas de españoles en territorio español en lo que sería su lucha y hostigamiento a la fuerza alemana. Nuestro honor y reconocimiento tenemos que decir que los informes decían los británicos que si en condiciones normales los alemanes necesitarían como 20 divisiones para atravesar España en un tiempo de unos 6 o 7 días, dada nuestro carácter y nuestra fuerza y nuestro espíritu, pues probablemente tendrían que añadirle otras 10 divisiones más para llegar en ese tiempo hasta Gibraltar por nuestro espíritu de lucha y lo indómito del carácter español. También hacen referencia en esos informes en cosas tan naif, ¿no? tan ingenuas, tan pueriles en ese aspecto, que decían que los españoles tenían por costumbre y tradición la siesta y que quizás el mejor momento para actuar sería la siesta que los españoles se despertaban ya muy avanzada la tarde. Aunque también en ese mismo informe reconocía que, bueno, que eso tenía el inconveniente, que si nadie se movía porque todo el mundo dormía la siesta, pues cualquier movimiento en ese sentido sería harto sospechoso. O sea, son
cosas de la época, ¿no? Pero entonces el libro recoge historias muy, muy curiosas y después lo que son las vivencias y los dramas personales de nuestros compatriotas. De algunos que estaban desesperados, que fueron a la embajada, el caso de Casadallo, a la embajada española para informar de lo que se estaba organizando por el ejército británico, porque él lo que quería era ya volver a España, en fin, no ser represaliado, en fin. Se dan de algunos que actuaron como espías en algunos garitos de Londres, en el que se estaban gestando una especie de quinta columnista, derrotista, dentro de para el desánimo de la población británica, y se cuenta eso, sazonada y algunos casos biografía muy, muy sorprendente. Esto lo enmarco con otra operación magnífica, que es la operación Postmaster, que es en Guinea Ecuatorial. La primera operación del ejército británico, Operación Comando, la primera que tuvo éxito, fue el secuestro de 3 navíos, 2 barcazas o patrulleras alemanas y un carguero mixto de carga pasaje italiano, el Duquesa de Aosta, que estaban fondeados en Fernando Po, refugiados ahí a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos decidieron que da un golpe de efecto y secuestrar estos navíos y sacarlos de la bahía. El desarrollo de cómo organizaron la operación es realmente impresionante. Hay un libro magnífico de Jesús Copeiro, del que he bebido su fuente, soy amigo personal de él, y cómo llevaron esa operación comando de secuestro de esos 3 embarcaciones que consiguieron sacar de la bahía, con la colaboración de personal de tierra, de un español y de un británico, que estaba allí de negociante. Y como anécdota curiosa, como en la operación, para que los oficiales de esas embarcaciones no estuvieran embarcados en el momento del asalto nocturno, empezaron a invitarlos, tanto de acuerdo este británico y el español no sabe cómo antifranquista, cómo apareció allí, en el casino, en diversas ocasiones para que se acostumbraran, fuera habitual, y la noche de auto, precisamente, organizar una cena en el casino español de Santa Isabel y colocarlo de espalda a la bahía con muchísimas luces y preparar una cena mientras unidades británicas en sus pequeñas embarcaciones daban un asalto en el más espíritu, estilo, mejor dicho, estilo pirata, vamos, absolutamente. Sí, 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 y tuvieron éxito. Eso tuvo después unas consecuencias personales, humanas, muy, muy duras, porque a raíz de eso, España, para reforzar la presencia, vio la debilidad de nuestra colonia, mandó un tabor de los tiradores de Ifni a Guinea Ecuatorial, lo que dio muchos problemas de integración, fallecieron por enfermedades las tropas, los tiradores, un índice de mortandad muy alto por enfermedades, de la difícil integración con la población autóctona entre los marroquíes y los ecuatoguineanos, y se da. Y al hilo esa historia de la operación Postmaster viene porque intervinieron 3 españoles con los británicos que estaban asentados en el Camerún británico. Se entiende que estos españoles provenían de la Legión extranjera y cuando las tropas desembarcaron allí para ganar esa colonia, la causa de Gaulle, porque en un principio había permanecido fiel a Vichy, desertaron, se quedaron allí estos 3 españoles. Los británicos lo alistaron para esta operación, para que intervinieran en esta operación, y después lo repatriaron a Gran Bretaña y los integraron en la operación Scotia. También las peripecias de estos españoles de estos 3 españoles realmente sorprendentes. Hay una cosa también como anécdota de un poco de la puerilidad con la que los británicos nos enjuiciaban.
Esto, claro, evidentemente estos tres españoles cuando llegaron a Gran Bretaña, en la operación Escocia, eran una piña, pero yo creo el propio instinto de supervivencia, después eran campesinos, uno prácticamente iletrado de Almería, pues de la guerra civil, la Legión, Narvik, Noruega, el Gabón, la deserción, vivía en la selva, el ejército británico, o sea, eran... y, y el, y el oficial británico que hacía un informe sobre ello decía que si no fuera, si no fuera porque eran españoles, incluso dudaría de su inclinación sexual por la relación tan estrecha que mantenían entre ellos. Es curioso, ¿sabes? También los prejuicios, los arquetipos que Que los tenían. ingleses tienen de nosotros, ¿no? Bueno, el, Bueno, el- oye, Joaquín, perdona, nos estamos quedando sin tiempo. Apenas sí, 5 minutos nos quedan y en esos 5 minutos escasos me gustaría que me hablases únicamente de qué pasó con todos estos españoles cuando termina la guerra. pues Una cosa muy abuela pluma. sí, pues todos estos españoles, la mayoría se integraron en la sociedad británica, Ujú. la mayoría perfectamente. El libro cuenta, termina como colofón, una anécdota sobre el encuentro de los españoles y cómo es un reflejo, un paradigma de su integración en la sociedad británica. La mayoría de ellos, otros muchos, tras el fin de la guerra, incluso de Gran Bretaña, emigraron a países de Hispanoamérica. Y en ese sentido no hubo mayor problema, pero la mayoría de ellos, los que decidieron quedarse, que les concedieron el permiso de residencia británico, permanecieron allí y se integraron como ciudadanos. En el libro se cuentan las anécdotas hay un caso de los españoles del SAS que terminaron, uno de ellos emigró con su familia a Australia y después en el libro, bueno, pues están las peripecias que eso yo lo dejamos para los lectores que compran Sí. de aventuras trepidantes de aventuras trepidantes para del SAS, o sea, el paradigma de la acción de las operaciones comando más osada, pues ahí en el SAS británico estuvieron 8 españoles, Ujú. cuyas vidas merece la pena leerse en el libro de las operaciones que intervinieron, realmente magníficas, ¿no? O sea, haciendo gala. Solamente un minuto como el libro tiene lo que tiene de aventuras extraordinarias, sorprendentes, y también la tragedia. Hubo españoles que vivieron la paradoja que siendo trabajando con el régimen de semiesclavitud para la operación TOT de Alemania, cuando llegaron las fuerzas aliadas, como entendía que eran como trabajadores para una organización alemana, se entendía que su carácter era, si no abiertamente simpatizantes, sí colaboradores pasivos. Y entonces los hicieron prisioneros. Y estos republicanos españoles, de estos de la Operación TOP, terminaron en un campo de prisioneros ya en el año 45 en el sur en Inglaterra, en el sur de Inglaterra. Entonces, uno de ellos se suicidó porque era insoportable ¿sabes? Esa pirueta del destino que lo hacía, que estaba siendo prisionero de la Fuerza Aliada del Ejército Británico como si fuera un colaborador del ejército alemán, cuando realmente pues, había sido una persona que las circunstancias tremendas la habían llevado a que fuera un reclutado forzoso para trabajar en la construcción del muro del Atlántico dentro de la organización TOP. Hubo movimientos allí de organizaciones para que los liberaran, no lo hicieron hasta el año 46 y muchos de ellos se integraron en la sociedad británica después de la guerra sin problema. Se cuenta la anécdota de uno de estos compatriotas que había pasado por 5 campos de internamiento diferentes. O sea, una cosa, es decir, el libro tiene mucha aventura, mucha acción y también lo que es la tragedia que un conflicto de esa naturaleza pues provocó en muchísimas personas de forma terrible. Bueno, pues solo me queda despedirte. Recordar a mis oyentes y televidentes que Españoles en el Ejército Británico durante la Segunda Guerra Mundial está editado por Magase
y bueno, pues Joaquín Mañes Postigo es su autor. Joaquín Mañes Postigo es un gran conocedor de muchas cosas referentes a esa Segunda Guerra Mundial y sobre todo es muy conocedor de la Legión extranjera y en este caso del ejército británico. Y bueno, pues es reconocerle al César lo que es del César, en este caso a Muchísimas Joaquín. gracias. Joaquín, creo que siguiendo la línea, su línea editorial, no hace libros aburridos para nada, es un sevillano afincado en la palma del condado, que bueno, pues con ese gracejo de los sevillanos tan excepcional, pues cuenta una serie de cosas que nos ayudan a divulgar la historia de España, la historia de los españoles, y en este caso de españoles que colaboraron en su momento con el ejército británico en el bando aliado de la Segunda Guerra Mundial. Algo totalmente inédito, porque si queremos aventuras de españoles en la División Azul, tenemos una biblioteca entera, no un libro, una biblioteca. Pero que hablen de españoles en el ejército británico, tenemos este libro y punto. Y no hay más. Y entonces efectivamente, el libro tiene, si tiene algún mérito, es que es único. que es pionero, y que también cierra ya el recorrido de nuestro compatriota, que el ejército alemán, el ejército soviético, el ejército francés, y nos quedaba el británico. Y ya está. Esto se cierra la cuadratura. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber colaborado conmigo en divulgar la historia. Y hasta una próxima intervención, que tenemos algún libro tuyo del que no hemos hablado. Ya te llamaré y hablamos de ello, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Muy agradecido como siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Joaquín. Un abrazo.